Muy bien, vamos con esta tercera parte de React. Vamos a seguir trabajando con lo que son los components y vamos a hacer una primera introducción a lo que son las props para empezar a trabajar con esa característica fundamental de React. Ya tengo el proyecto marchando para ganar un poco más de tiempo, así que vamos a empezar a escribir código. Teníamos lo que ya armamos la vez pasada, que no es más que un create React App al cual le agregamos un pequeño header. Si no lo tienen, lo pueden armar con este pequeño código. Es un sencillo componente. Vamos a borrar esto que por ahora no nos sirve porque todavía no sabemos lo que es, ya lo vamos a ver más adelante, y vamos a crear dentro de la carpeta src un nuevo componente, new file. Se va a llamar content.js y en este content vamos a crear, por supuesto, un nuevo componente. Vamos a importar React, vamos a importar component de React from React, punto y coma. Vamos a crear una clase que se va a llamar content y que va a extender component. Dentro del cuerpo vamos a llamar a la etapa del ciclo de vida de render. Ya vamos a ver más adelante ciclo de vida, no se apresuren. Y dentro del render vamos a hacer sencillamente un return, en el cual vamos a imprimir un div y vamos a imprimir un párrafo que va a decir esto es un content. Muy bien, con esto ya tenemos el componente armado, solo falta exportarlo, export default, content, y nosotros lo podíamos introducir acá igual que hicimos con el header anteriormente y nos aparecería abajo de esto es un header, esto es un, vamos a hacerlo, content. Hago esto para ganar un poco de tiempo, content, content, perfecto. Guardo y me apareció esto es un content. ¿Por qué me apareció arriba? Porque nosotros no tenemos definidos los estilos. ¿Y por qué más? Porque nosotros recuerden que React DOM nos pide dos parámetros. ¿Qué se va a imprimir y dónde se va a imprimir? Y nosotros le pusimos que se imprime en el mismo lugar que ya se había impreso el header, con lo cual estamos sobreescribiendo el contenido anterior. Si nosotros quisiéramos introducirlo abajo, tendríamos que ir a index.js y ponerle un nuevo div abajo que se llame content. Perfecto, content. Perfecto. Guardo. Listo. Y ahora sí tenemos esto es un header, esto es un content. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer esto porque si siguiéramos agregando divs y siguiéramos escribiendo con React DOM render acá, nosotros tendríamos un código prácticamente igual a lo que sería programar un JavaScript puro sobre un HTML. Y no es la intención. La intención es hacer más cómodo el código, más legible, poder separar los componentes. Y algo que se estila mucho en React es poner componentes adentro de componentes, adentro de componentes, adentro de componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Desmenuzar al máximo posible nuestra aplicación para que luego cuando nosotros queramos editar una parte ya sabemos exactamente a qué componente ir, para que nosotros podamos reutilizar los componentes. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Nosotros vamos a insertar el content dentro de nuestra app, es decir, dentro del main, dentro de esta parte. Vamos a introducirlo abajo del loguito este que está girando de React. Así que vamos a ir a nuestro componente app y nosotros sencillamente podemos llamarlo desde este lugar. De la misma manera que lo habíamos hecho en el index, de manera declarativa con content, sin necesidad de agregar todo lo de React DOM Render, porque ya estamos adentro de un componente y ya estamos invocando a render. Y vamos a importar, por supuesto, content from content con .js. Guardamos y una vez que guardamos esto, nos apareció esto es un content en el lugar que nosotros lo pusimos. Ahora, si nosotros quisiéramos editar la app, nosotros tendríamos que ir al content específico donde tenemos esto. Y acá nosotros podemos introducir más componentes adentro de componentes, podemos introducir lógica, ya vamos a ver luego qué tipo de componentes tenemos, cómo separar lo que son los containers o la parte más de user interface de la parte de programación. Pero por ahora vamos a pasarle algo mucho más sencillo que son las props. ¿Qué son las props? Las props o propiedades, le vamos a decir siempre props, son la manera que un componente superior le va mandando información a un componente inferior.
Es decir, nosotros no pasamos de acá a acá, sino que pasamos de acá, de app.js a content.js. Vamos a agregarle algo de información acá y le vamos a poner, supongamos, texto igual a esto es un content. Vamos a ponerle esto es una prop. Así lo diferenciamos de esto es un content. Si nosotros ponemos eso, vemos que acá no tenemos novedades. Sin embargo, nosotros le estamos pasando información desde app a content.js y la podemos llamar de la siguiente manera. Vamos a poner brackets y vamos a poner this.props.texto. Y acá en render le vamos a decir que tome props, que es lo que nosotros le enviamos. Ahora bien, vamos acá, ¿y qué pasó? Nos cambió el texto por esto es una prop. ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros nos fijamos bien, nosotros le estamos pasando desde acá una props. En el content le decimos a render, ojo, te estoy pasando una props, agarrala. Y dentro, en return, nosotros llamamos a this.props y dentro de props tenemos el texto, que es el nombre que le pusimos para diferenciarlo. De la misma manera le podríamos poner texto 2 igual a segunda prop, por ejemplo, e invocarlo abajo de la siguiente manera, texto 2. Guardamos. A ver, hay algo que se rompió acá, segunda prop. No, esto está bien. Content, texto 2. Vamos a refrescar. Perfecto. Esto es una prop, segunda prop. Podemos pasar todas las props que queramos, siempre con un flujo de datos unidireccional, es decir, desde el componente padre al componente hijo. Algo importante a tener en consideración es que las props son inmutables, que es una palabra elegante para decir que las props no cambian, sino que pasan de un lado al otro, pero no cambian. Ya para eso vamos a ver otras características de React después. Y algo muy importante es que nosotros podemos ver, desde, por ejemplo, desde content, hacer un console log. Vamos a hacer console.log y vamos a llamar this.props. Pumba. Vamos a ver en nuestra consola, llamamos al inspector, console, y nos trajo un objeto. En el objeto podemos analizar bien cuáles son las propiedades que nos está llegando. Por ahora es fácil porque nosotros solamente tenemos dos componentes y dos props que le pasamos recién, pero podríamos tener un montón de componentes que van pasando información al hijo, después al hijo, después al hijo, después al hijo, y se nos empieza a perder un poco la dinámica de los datos. Así que podemos ver con un console log siempre, esto conviene tenerlo en mente, cuáles son las props que están llegando. Tenemos por supuesto las props que están llegando y un proto con lo que vamos a ver más adelante, que son otras características que van pasando desde el componente padre al componente hijo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Vamos a seguir trabajando con props más adelante. En el próximo curso vamos a agregar también lo que son los states para entender un poquito más el ciclo de vida y luego sí nos vamos a introducir de lleno con el ciclo de vida de React y ver cómo se ejecuta y los tipos de componentes que podemos ejecutar.